soldado. Se le cayó el arma perdiendo. Soldado que se le cae el arma, se murió. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, hablando su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acordó hasta Jesús para besarle, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, y tocando su oreja le sanó. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor de Nazaret, en esta hora, por tu grande amor, por tu misericordia que tuviste con cada uno, Señor, de nosotros, incluyendo, Señor, que tuviste misericordia antes que todo con Pedro y todos aquellos que estaban a tu alrededor, Señor, incluyendo aquellos discípulos, aunque te abandonaron, te dejaron, Señor. Gracias te damos por ellos y por nosotros, que también tuviste esa misericordia desde un principio. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Dios le bendiga. Oiga bien, hay varias versiones referente a esto, referente a lo de la oreja de Malco, del criado del sumo sacerdote. Voy a reflejar esto. Hay 4 evangelios que relatan el acontecimiento, pero hablando de la oreja, Juan relata y Lucas relata, y nótese bien esto. Yo no sé si usted en su concordancia tiene ahí los evangelios, y si nota los evangelios, vaya a Mateo capítulo 26, Mateo 26, 47, para hacer notorio esto. Regrese atrás en el capítulo 27, en el verso 47. Adelante. Habla del sacrificio de Jesús. Si usted se fija, ahí habla del sacrificio de Jesús. ¿Sí nota bien ahí? Ahora, en el otro evangelio, que es Marcos, en el capítulo 14, verso 43, Marcos 14, 43 atrás, ¿lo tiene? En el verso 46, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Verso 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderle? Cada día que estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras.
Oiga bien, pero no dice lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? Dice lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo? Le cortó la oreja, ¿verdad que sí? En el otro evangelio que hemos leído, que es Mateo 26:47, no sé si miramos bien. Vaya, regreso otra vez a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Perdón, 26:17. ¿Lo tiene? Vamos a ver hasta allá. Veintiséis, 17 en adelante. No aparece ahí lo del evento de Malco, ¿verdad que sí? De Pedro, ¿o lo mira usted ahí? 26. A ver. Amén. Mientras todavía hablaba, vino uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús, dijo: salve maestro, y le besó. Y dijo Jesús, le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Pero no, sí, ahí está en el verso 51. Pero uno de los 12, de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo dice aquí en el verso 51? Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿cómo dice? Le quitó. Pero ahora vaya a donde estamos, en Lucas, en el capítulo 22. Desde el verso 47. Pero específicamente vayamos directo al verso 50 más bien. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Cómo está pues esto? Y Juan también dice que le hirió. Y lo quiere ver de una vez para ver los 4 evangelios. Allá en Juan 18. Juan 18. El último evangelio, el libro que sigue, es Juan en el 18. Juan 18. Vamos a ver ahí. Verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Oiga, ¿cómo está el asunto pues entonces? Uno dice que lo cortó, otro dice que lo hirió, Mateo dice que le quitó la oreja, pero Lucas dice que le cortó la oreja. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo tenemos que entender esto entonces?
No es el mensaje, no es el punto, pero sí quiero aclarar eso. Porque hoy día se riegan tantos mensajes y tantos videos y tantas películas referente a la oreja de Malco, el criado del sumo sacerdote. Por ejemplo, hay una versión que dice que se le quitó la oreja, o que Pedro le trozó la oreja, se la morchó y cayó a la tierra, y que el Señor Jesucristo levantó la oreja, sopló la tierra y se la pegó a Malco. Sin embargo, Lucas, que no cuenta como los discípulos del Señor Jesús, porque Lucas no cuenta como uno de los discípulos, no fue tomado en cuenta, aunque sí es un discípulo, pero no fue tomado en cuenta. Lucas era doctor o médico que testificaba lo que el Señor Jesucristo hizo, y Lucas es el que más sabía de heridas y de enfermedades. Y sin embargo, Lucas dice que Pedro le cortó, no dice que se la mochó, que se la trozó y cayó al suelo la oreja. ¿Por qué mencionamos esto? Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Se dice que Jonás, cuando se lo come el gran pez, que ya sabe usted que no era una ballena, también como se muestra, al igual que Pablo, tampoco fue tirado del caballo, no había ningún caballo ahí, fue tirado a tierra. De estar parado, pues obviamente lo tiró el Señor a tierra. Lo mismo da con Jonás. Tantas películas aún de niños que dicen, que afirman que cuando fue vomitado Jonás, fue vomitado en Nínive, en las costas de Nínive. Pues déjenme decirle que eso no dice la Biblia. Dice que el pez lo vomitó en tierra. Es más, en Nínive no hay costa de mar, no hay agua, no hay mar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que si Lucas dice que Pedro le cortó la oreja, es decir, se la cortó, yo no quiero decir que no le quitó un pedazo, pero tampoco quiero afirmarlo que nomás le rajó la oreja. Se utilizaba mucho lo siguiente: cuando un peleador, oiga bien, peleaba, Pedro era uno de ellos que sacaba espada, peleador, que peleaba la espada, se acostumbraba a hacer un reto. Por ejemplo, si venía alguien sintiéndose muy valiente, se sacaba la espada, y para mostrar que no tenía miedo y que defendía al que estaba resguardando, sacaba la espada y le hacía una herida a la persona, una cortada. Pero era así. No era para arrancarle pedazos, era para demostrarle que daba su vida por quien cuidaba, o que daba su vida, que no tenía miedo para pelear. Ya que venían acompañados estos con soldados, el sumo sacerdote Caifás, un sumo sacerdote del Sanedrín. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Por eso debemos entender muy claro esto: que no es lo que dijo Pedro, que no es lo que dijo fulano, sino es lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué digo Pedro? Porque en el Hechos capítulo 2, verso 18 en adelante, la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo a los judíos, que había de todas las naciones, y entonces se dice que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo porque Pedro lo hizo así. Pero el Señor Jesucristo dio una orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo le creo más a Jesucristo que a Pedro. Ahora, no es que no quiera hacer una contradicción con Pedro. Pedro no se equivocó, pero lo que quiero referir, que el que tiene más poder no es Pedro, sino Jesucristo. Pero aún así Pedro no se equivocó, oiga bien, porque los que estaba bautizando eran judíos. En Hechos, en el capítulo 2, desde el texto inicial dice que había varones judíos piadosos de todas las naciones.
A los que estaba bautizando eran los judíos. Don Pedro no cometió ningún error, porque los que bautizaban eran judíos y ellos necesitaban bautizarse en el nombre de Jesús, ya que conocían al Padre y conocían al Espíritu Santo de Dios, pero no conocían a Jesucristo. Entonces necesitaban el complemento de salvación que era el Señor Jesucristo. Pedro no se equivocó. Los que se equivocan hoy día son los que malentienden lo que el Señor dijo. Entonces, ¿qué digo con esto? El texto siguiente, después que le cortó la oreja a Pedro, al criado del sumo sacerdote, dice que Jesucristo le tocó la oreja y le sanó. Esto quiere decir que la oreja no estaba caída. Esto quiere decir que la oreja no se le cayó al piso al criado del sumo sacerdote, la tenía rajada, y sin embargo el Señor Jesucristo pone su mano y lo cura, la sana. Lo dice la Biblia, lo tiene ahí. Verso 51, verso 50 dice, donde se la cortó, o donde lo hirió pues, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja, y dice, ¿verdad que sí? Y le cortó una cortada. Es una cortada. Cuando se hace una cortada, ¿qué es? Pues una herida, ¿no? Se la cortó, y está diciendo el médico, es decir, Lucas. Entonces el verso 51 dijo el Señor Jesús a Pedro, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja entonces estamos claritos ahí. No hay tema de discusión, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mensaje en esta hora? Vamos a recordar, yo creo que vale la pena recordar lo que hizo el Señor Jesucristo en este capítulo bíblico. En el tiempo en el cual se hizo esto, cualquiera que hería o mataba a un criado de un sumo sacerdote tenía que morir. Tenía que morir. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Hace tres cosas. La primera es de que al sanar la oreja, ya sabe usted, hace un tiempo, mucho tiempo, tocamos esto. Al sanar al criado del sumo sacerdote, le está salvando la vida a Pedro. ¿Por qué le está salvando la vida a Pedro? Porque el Señor Jesucristo había preparado a Pedro unos capítulos antes para que él fuese a predicar. El Señor Jesucristo había, oiga bien, confrontado a Pedro preguntándole, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Y Pedro, oiga bien, fue el que respondió, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era uno de los 12 que había reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el que más creía en Él, el más aventado y el más expuesto para andar y para pelear por la palabra, el más atrevido para defender la causa de Jesucristo. Discípulos hay muchos, pero no todos dan la vida por el Señor Jesús. Yo le garantizo que si hoy día viniera uno por aquí y nos dijera, el que no niegue a Jesucristo, aquí mismo lo dejamos muerto. Y si le preguntasen a cada uno, difícil que todos respondieran, yo no niego a Jesucristo. Preferiría decir que sí, lo niega, para salir con vida, pero no morir por la causa de Cristo. Pedro, oiga bien, Pedro era uno de los más atrevidos. Allá en el monte Getsemaní estaba profetizado que iban a dejar al Señor Jesucristo. Lo iban a abandonar como ovejas que no tenían pastor. Se iban a dispersar las ovejas. Todos lo dejaron al Señor Jesucristo, sus discípulos. Pero Pedro, después, oiga bien, que lo niega,
el Pedro se va atrás siguiendo al sumo sacerdote y al Señor Jesucristo. Se va y se mete donde ellos estaban, no así los discípulos. Aunque haya metido, le dio miedo y negó al Señor Jesucristo, pero se arrepintió en aquel mismo momento. Alguien dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Allí específicamente, y es muy cierta esa parte de la alabanza, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Es decir, Pedro era el que más defendía la causa de Cristo. Era el que daba su vida por la causa de Cristo. Hoy día, hermano, hay predicadores en la calle que nomás los corren o les amenazan con una piedra o les tiran una botella de agua por allí en un carro, o alguien sale de un negocio a amenazarlos e inmediatamente agarran sus cosas y se van. Por lo contrario, ¿sabe qué? Que le voy a hacer esto. Dígale el favor que me haces. No, pero como tiene un poco de miedo, agarra su bocinita, su micrófono si trae y se va corriendo. No, al contrario, el que tiene el valor, oiga bien, saca su espada. Ajá, pero no para malutilizarla, sino para defenderse con ella. Y no me refiero a la espada que Pedro sacó, sino a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ve usted que se arrima un endemoniado por ahí, que el Señor te reprenda, diablo, en el nombre de Jesucristo, e inmediatamente se pone a orar, a reprender todo aquello que se quiere levantar en contra del que está exponiendo la palabra, y va a ver si no Dios lo pone quieto, la pone quieta aquel que se opone en contra del evangelio. Pedro tenía unas buenas cualidades, esa era una de ellas, que daba su vida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dan la vida por el Señor Jesús? Uy, ¿cómo dan la vida a todos? No, pues sí. ¿Cuántos damos la vida por el Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta? En este tiempo, cualquiera que hería, repito esto, a un criado del sumo sacerdote, tenía que morir. Entonces, el Señor Jesucristo le toca la oreja, lo sana en aquella hora. Los chismosos fueron y le dijeron a Caifás: oye, pero este le cortó la oreja al Señor Jesucristo. Ya Jesucristo estaba sentenciado porque ellos decían que había blasfemado, porque decía que era el Hijo de Dios. Ya no necesitaban más causas, pero aquellos, oiga bien, le dicen a Caifás: este le cortó la oreja, uno de los que andan con el tal Jesús, le cortó la oreja a tu siervo. Oiga bien, y yo no descarto esto, ni quiero decir lo que no dice la Biblia, pero yo si hubiese sido el tal para averiguar, yo inmediatamente voy a ver al servidor mío, al criado, a ver dónde le cortó la oreja. Oiga, pero Caifás no miró que le cortó nada porque estaba sano, no había de qué acusarle, no podía matar o llevar también a la cruz a Pedro porque tenía su oreja completa. Es decir, el Señor Jesucristo, oiga bien, cuando le pone la oreja al criado del sumo sacerdote, lo que está haciendo es salvar a Pedro desde ese momento. Lo está salvando para que muera. Si no, hubiesen sido 4 en aquellos maderos. ¿Cuáles 4? Los 2 malhechores, Pedro y Jesús. Y entonces se hubiese desbaratado el plan que Dios tenía a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál plan? De que Pedro en el libro de los Hechos les predicase a sus consiervos, oiga bien, para que recibieran el sacrificio de Jesús y para que se aceptaran a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y fuesen bautizados. Es decir, Dios tenía un plan a través de Pedro, o Pedro, oiga bien, tenía un propósito para con Dios, para que predicase y ganase las almas
almas que los otros no se podían ganar, ya que él era judío. ¿Cómo era Pedro? Era del pueblo de Dios. Ellos no admitían que nadie les dijera nada. No, va a estar un gentil predicándoles, el que sale cortado en la oreja y la cabeza fuera él. Los judíos no aceptan que ninguno de nosotros, oiga bien, les ponga la palabra. Por eso yo le garantizo, a ver, levante la mano quien le ha hablado a un judío. Amén. ¿Se fijan? Nadie le ha hablado a un judío. Primeramente no le aceptan, porque ellos no conviven con gentiles, porque para ellos nosotros somos gentiles. Ellos no aceptan de nosotros nada, pero si se mete un judío entre ellos, oigan, a él sí lo escuchan. Y por eso el Señor tenía un propósito con Pedro, para que fuese a predicarles a sus consiervos. Entonces el Señor tenía que proteger a Pedro, es decir, oiga bien, no había ninguna causa para matar a Pedro, aunque de momento la hubo, pero después ya no la había. Ahí estaba Caifás, ahí estaba el sumo sacerdote, habían ido por el Señor Jesucristo. Oye, pero te fijaste que aquí le cortó, pero no tiene nada. Oiga bien, Caifás tenía que creer. ¿Sabe que Caifás, históricamente, la historia dice que Caifás fue destituido por los romanos? ¿Sabe por qué? Porque tiempo más tarde, Caifás nunca se le olvidó el corte que le hizo Pedro en la oreja, y nunca jamás se le olvidó que el Señor Jesucristo la tocó y lo sanó. El Caifás mismo vio los milagros del Señor Jesucristo sin que le contaran, aunque estaban en contra de él, porque ellos pensaban, todos los sacerdotes ancianos de Israel creían que Jesucristo les iba a quitar su lugar y sus posiciones, y todo les iba a desbaratar todo lo que ellos hacían. Por eso tenían rencor, tenían envidia, tenían coraje, porque ellos no podían hacer lo que Cristo sí podía hacer. Pero Caifás había mirado que él le había pegado la oreja al Señor Jesucristo. Más tarde, oiga bien, y hace efecto la palabra y reniega de los romanos, incluyendo de los sacerdotes compañeros, y es destituido por haber creído en el Señor Jesús. Oiga, qué tremendo. La historia dice que lo destituyeron. Y todo el que destituían era porque creían algo diferente de ellos. Por eso existe, por tradición romana, la excomulgación. No sé si usted ha escuchado eso. Al que dice que es cristiano por tradición, si le dicen, si te juntas con los aleluyas, con los evangélicos, te vamos a excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Pues es desecharlo, que no tiene salvación. Porque ellos dicen que la única iglesia que tiene salvación es la iglesia católica. Oiga bien, la Biblia dice que nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo justo, Jesucristo el que murió por nosotros. No es la iglesia, no es el templo físico, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Que la iglesia, la iglesia ¿madre de quién? La Santa Madre Iglesia, Dios guarde. No. Más bien el Santo de Israel es el que murió por nosotros. Todo lo físico de este mundo, por eso el Señor Jesucristo, cuando le pidieron señal, Señor, danos señales, decían aún los escribas, fariseos y ortodoxos, ancianos de Israel, incluyendo los sacerdotes, queremos señal, danos señal. Señal no tendrán, dijo, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches. Esa es la señal que van a tener, ¿no entendieron? Y este templo, dijo, va a ser derribado y en 3 días va a ser reedificado. ¿Cuál templo? No se refería al templo de Jerusalén, sino a su propio cuerpo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Martín Lutero, yo no lo conocí,
No, yo no soy hijo de ningún Lutero. Aunque sí nos dicen para hacernos quedar mal, según ellos. Yo no conozco ni conocí a Lutero. Ni bien conozco la historia de Lutero. Lo único que conozco es que reconoció al Cristo de la gloria y renegó de las tradiciones de la Iglesia Católica para venir al cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo y participar de ese sacrificio. Reconoció al Señor Jesús. Dicen algunos que cuando lo vieron morir, que cuando él estaba muriendo, venía todavía con aquellas medias fuerzas que tenía. Estaban unos ángeles acá estaba Satanás, el diablo y sus demonios, y cuando todavía ya no tenía fuerzas, oiga bien, ni para hacer nada, ya estaba muriendo él, todavía agarró un lapicero de aquellos de tinta que se usaban y se lo tiró a Satanás, según muriéndose él, y le dijo: el Señor te reprenda, yo no te pertenezco, yo le pertenezco a Cristo, dijo en sus últimas palabras. Oh, oiga bien, eso es digno de reconocer de uno que se convierte a Cristo. Yo no lo conocí, pero lo que sí quiero decir, oiga bien, que los romanos lo destituyeron por haber, según ellos, se confundió. ¿Por qué se confundió? No se confundió, porque lo que miró fue realidad. ¿Cómo nosotros vamos a dudar de lo que Dios hace a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si palpamos los milagros en nuestras vidas? La ciencia no puede curar ciertas enfermedades, pero a través de Cristo Jesús son curadas. La ciencia no se explica, oiga bien, cómo pueden pasar cosas que no tienen lógica para la ciencia, pero nosotros sí podemos explicar. La ciencia no pasa de que esto fue una evolución. Nosotros entendemos que no hay ninguna evolución en el mundo. Fue creado por Dios, formado todo, incluyendo al hombre del polvo de la tierra, y nosotros descendientes de Adán hasta el día de hoy, y descendientes del segundo Adán que representa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora no somos hijos de ningún Lutero, no somos hijos de nadie, sino somos llamados hijos de Dios por la misericordia en Cristo Jesús. Ajá. ¿De quién somos hijos? Del Señor creador del universo. Ajá. Entonces, el Señor Jesucristo allí hizo un milagro, salvándole la vida a Pedro. ¿Cuántas veces el Señor no ha salvado la vida a nosotros? Oiga, las tradiciones del mundo distorsionan la mente del hombre. Hoy día, para la tradición, en la tradición, que hay que ir a juntar los huevos del conejo. Easter Day. Otros dicen que de la coneja. Pues yo nunca he visto una coneja que ponga huevos. A las gallinas sí, pero a las conejas no. Fíjese. Domingo de Resurrección. Vaya. De Ramos. Por ahí hay unos que están esperando al papá o a la mamá con un chorro de agua, y cuando lo miran llegar le dan una bañada. Domingo de Ramos. Oigan, ¿de dónde inventaron eso? ¿Quién inventó eso? Eso no está en la Biblia. Eso es pura tradición del mundo que no tiene a Cristo. Oigan, algunos que se dicen conocer la palabra de Dios dicen que Jesucristo murió un viernes. ¿De dónde sacan eso? Pura tradición. Viernes Santo, sábado de gloria, y ¿sábado de qué? Sábado de gloria y domingo también, ¿verdad?
A ver, hermana Luz, usted que era experta en esto. Viernes Santo, ¿verdad? ¿Sábado de qué? ¿Y domingo? De resurrección, ahí está. ¿Sí? O domingo de Ramos, ¿verdad? Que es el domingo de resurrección. ¿Y de dónde sacaron que el viernes murió el Señor Jesús? ¿No concuerda con lo que la Biblia dice? Porque para nosotros, ya sabe usted que a las 12 del día es mediodía y a las 12 de la noche ya es el día siguiente, pero en la Biblia no es así. En la Biblia, ahorita a las 6 de la tarde, que ya pasaron, ya son las 7:00, ahorita a las 6 de la tarde ya es lunes. ¿De dónde sacaron que murió el Señor Jesucristo un viernes? Si estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de lo que se modificó el calendario romano, gregoriano. Estamos hablando del calendario bíblico. Entonces, oiga bien, todo eso es pura tradición que el mundo celebra porque no conoce al Cristo de la gloria. Pero nosotros, oiga bien, al que celebramos todos los días es al Señor Jesucristo por su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, que nos dio oportunidad a nosotros de estar aquí. Claro. Miren, no hay mejor estabilidad en todas las familias del mundo que el que tiene a Jesucristo Jesús y obedece su palabra. Mejores matrimonios, mejores familias. Hay cosas que tiene que hacer para que eso le acontezca. Tiene que ser obediente a la palabra. De ahí en más, damos gracias a Dios por algo, hermano. Nuestro país, o nuestros países, pero hablando de uno de ellos que es México, hace 20 años o más, era la mayoría de la iglesia tradicional. Y hoy en las estadísticas, 20 años después, la mayoría es cristiano en nuestro país, México. ¿Sabe por qué? Porque han reconocido al Cristo de la gloria. Saben que la Lupe, que el Santo Niño de Atocha, que el San Francisco, que el San Judas Tadeo y que cualquier imagen de esas no tiene el poder que tiene el verdadero Cristo de la gloria. Porque cada uno de estos consiervos nuestros, oiga bien, cuando vinieron y recibieron a Jesucristo, Cristo les abrió los ojos y les dio entendimiento para apartarse de las tradiciones, apartarse de lo que el mundo ofrece para recibir lo que Cristo da. Y hoy por hoy, mayoría de cristianos. Oiga, eso es una cosa tremenda de poder creer, porque a nivel mundial nuestro país era el más idólatra. Y hoy es uno de los países más evangelizados por el Señor a través de aquellos que han creído en el Señor Jesús. Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. Nuestros consiervos centroamericanos reconocen que cuando un mexicano se convierte a Jesucristo es puro hueso colorado, así como era hueso colorado en la idolatría. Ahora en Cristo Jesús nada lo mueve de allí. Bendito Dios. Amén, gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Entonces, Cristo, oiga bien, al tocarle la oreja al criado del sumo sacerdote, hace el milagro de salvarlo de ir a la cruz. ¿Cuánto le dije que iban a hacer? Los dos malhechores y Pedro y el Señor Jesús. No hubiesen salido los planes que el Señor había formado para con Pedro. Es decir, Él hoy había hizo un milagro de que Pedro no muriese y se cumpliese, que la palabra hoy bien se extendiese, no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles, porque hoy bien tuvo una discusión Pedro con Pablo, que nomás quería presentarse a los judíos Pedro, pero Pablo le exhortó y Pedro en los Hechos en el capítulo 10, oiga bien, se aparece una visión y entiende que el Señor no le estaba hablando
de comida, sino le estaba hablando de los gentiles, porque más tarde llega a una casa de aquel, oiga bien, romano, y entiende, y él dice: hoy entiendo la visión, por lo cual el Señor le decía: no llaméis impuro a lo que yo he santificado. Es decir, también le presenta la palabra a los gentiles, aquellos que eran fuera del pueblo de Dios, y de allí, oiga bien, desprendemos también nosotros, porque algunos de estos, que aquellos discípulos le predicaron la palabra del Señor, incluyendo al Señor Jesucristo, nos habló también a nosotros. Amén. Oiga, el mejor evangelio que podemos hacer nosotros, aunque son buenos los medios, es personal. Agárrese un alma y no la suelte. Sí, le empezó a hablar un alma del Señor. Vaya, insístale, sígale hablando, no la suelte, no la suelte. Ya cuando está medio mareada, oiga bien, hermano, órale, ahí le presenta el plan de salvación. Y cuando ya está suavecita, hermano, no hay mejor momento de ganarse un alma para Cristo que cuando una persona está en necesidad. Porque la persona, cuando no está en necesidad, cuando lo tiene todo, no quiere saber de Dios. Ay, pero una vez que el Señor le jala la orejita y se está muriendo o está en un proceso feo, ahí sí quiere buscar al Señor. Es más, hasta por llegar al hospital con cualquier cosa, ahí se reflexiona. Ahí uno dice, hasta se acuerda de lo que uno dijo. Dije esto y cometí un error. No, fulano quizás se ofendió. No hice esto, híjole, no voy a hacer, hasta del hospital. A veces, oiga bien, en vez de llamarle uno a los que están en el hospital, los del hospital le llaman a uno. Sí. Ajá. Hermano, por cierto, yo hablé con usted por teléfono, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén, Dios le bendiga. No lo conozco, ya tengo el placer de conocerlo. Bienvenido. Sentí que usted es el que habló conmigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, en su misericordia, oiga bien, nos ha dado ¿cuántas oportunidades? Muchas. ¿Cuántos de nosotros saben cuándo, hermano? Yo no sé si usted sepa. Pero nosotros, hermanos, desde que nosotros nacimos, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de la muerte? Hermano. Yo ya no digo lo que decía antes, que desde el 2007 hasta el 2025 tuve, porque siempre decía he tenido. No, ahora dije tuve accidentes, entre los cuales, cuando me chequearon, oiga bien, la de allí de los seguros, un día que me metí a la aseguranza porque iba a meter un carro ahí, oiga bien, digo, oiga, qué raro esto, me dijo. Qué raro, le digo, ¿de qué? Desde el 2007 dice que tiene aseguranza, hasta el 2025 usted ha tenido accidentes, me dice. Nunca he visto una persona que ha tenido tantos accidentes, le digo, y no se sorprenda de eso. El que está hablando soy yo. Dijo la mujer, me entendió. Es decir, si he tenido accidentes de ahí y todavía estoy vivo, es por la pura misericordia de Dios. Gloria a Dios. Y nunca he chocado. ¿Cómo está eso? Yo nunca he chocado. Todo el tiempo me han chocado a mí. Yo, hermano, ando más vigilante que todos los que están aquí juntos. Todos los días ando viendo quién se me atraviesa, quién no se me atraviesa. Ando manejando por 2 horas todos los días. Porque el que me choca, hermano, yo le saco la vuelta a tantos que me paro, les pito para que no me golpeen. Ya estoy experto en eso. Ya no quiero, hermano, perder el tiempo, y más cuando vengo para la iglesia. Mejor le doy que pase, me freno, le pito para que despierte. Diga, no me voy a entretener porque voy a llegar tarde a la iglesia. Mucha gente anda buscando que le choquen, y yo ando buscando que no me choquen. ¿Para qué? Si ya, hermano, de eso estoy, imagínense.
No, en la computadora me enseñó una chorreadera así, todas las hileras de puros choques. Oiga, dice, pero aquí aparece que cuántas veces no le han despedazado sus carros, lo han dejado ni para el yonque. Y no le ha pasado nada por la pura misericordia de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, oiga bien, siempre ha hecho no un solo milagro en cada uno de nosotros, ha hecho decenas de milagros. Por eso hoy día, hermanos, debemos reconocer verdaderamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su misericordia. ¿Cuántos no tomaban, hermano, y quedaban pero hasta con las pies para arriba como Memín Pingüín? Y ahí están vivos. ¿Cuántos no se drogaban, hermano, y quedaban que no se acordaban en una semana de quiénes eran? Y ahí están vivos. Obviamente, los que el Señor los ha rescatado de allí. ¿Por qué? Por la pura misericordia del Señor. Oiga, sin la misericordia del Señor, con una pasadita de copas, con una pasadita de droga, cualquier cosa, se muere la gente. Es más, en el hospital mueren más personas por exceso de medicamento, por falta o por exceso de medicamento, que por la enfermedad. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Una milésima más de medicamento que le pongan a la persona le causan un paro respiratorio o un paro cardíaco. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Ahí no hay lucha. El hospital va a decir, no, se murió, no aguantó. En la cirugía que le ponen el medicamento para entumirlo, por eso hay que cuidarse, hermano. Fíjese, hay que cuidar los riñones, hermano. Hermanas, hay que cuidar los riñones. Le entran pero duro a la Pepsi-Cola y a la Coca-Cola. Eso es terrible, hermano. Porque el día que estén allá operándole, o estén ahí en una cirugía un día, si le ponen un poquito más para adormecer el cuerpo, de una vez lo durmieron para siempre. Y ahí hay mano negra. Así es que vale más cuidarse. ¿Por qué vale más cuidarse? Para no pasar ese proceso. El Señor tiene misericordia, claro que sí, pero hay que nosotros tener cuidado también. Para que la misericordia de Dios funcione, es que alguien nos haga algo a nosotros, no nosotros hacer algo en contra de nosotros mismos. Ajá, claro que sí. Terminamos. Verso 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido, salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Póngase a sus pies. El Señor Jesucristo ha hecho, ya sabe usted, lo que ninguno pudo hacer. Y hoy día, ese mismo Señor sigue haciendo lo mismo por nosotros. Nos sigue rescatando de la muerte. Lo hizo con Pedro y lo hace y lo va a seguir haciendo con nosotros. Hay que seguir confiando en el verdadero Cristo, no en el Cristo que presenta el mundo. Hoy levantaron a un Cristo en una iglesia, lo golpeaban a un Cristo en una iglesia que la hizo de Cristo. Oiga bien, y aquellos abusivos le empezaron a dar duro con los látigos, con unos cueros que tenían así. Dos de ellos le daban despacito así.
pero le sonaba ahí el golpe. Pero uno de ellos, hermano, que la gata, o sea, hasta el vuelo le hace aquel así, suelta la peluca que traía de pelo largo, que eso no dice la Biblia, que Cristo andaba todo greñudo así. Suelta la peluca, el que la hace de Jesucristo, se la va y se la pone y dice: a ver, ahora te toca a ti, préstame el látigo para dar bravo, y empieza a golpearlos a los tres porque le estaban dando a él. Oiga, el Señor Jesucristo de nosotros, oiga bien, dice que fue como cordero mudo al matadero, no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque él iba a entregar su vida por la de nosotros. Dele la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se defendió por dar su sangre por cada uno de nosotros. Ese es el Cristo al cual nosotros le servimos. Amén. Padre, te damos gracias.